Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando en las páginas de nuestro programa, el programa propositivo de Manaví sobre el tapete a través de Dicto TV o en TV Cable, de la misma manera en Escándalo TV, en TV Cable y Cable Familia. Juve Digital también nos transmite por Cable Familia y a través de 10 repetidoras. Lo hacemos en 10 cantones de la provincia de Manaví. Llegamos hasta la Manga del Cura. Todos ustedes, saludos cordiales y cálidos hoy, pasando momentos difíciles en el país, con estos problemas de racionamiento, apagones que afectan, sin lugar a dudas, a todo el sector ecuatoriano y también al sector productivo y a todos en general en el país. Pero veamos, ojalá que al final del día se vea la luz al otro lado del túnel más temprano que tarde. Queremos empezar con nuestro invitado, el ingeniero Miguel Ceballos, el gerente de Aguas de Manta, con quien estaremos conversando sobre un tema sumamente importante, inédito, histórico, no sé si épico, porque la ciudad de Manta instalará dos plantas desaladoras de agua, es decir, que tratará el agua del mar para convertirla en agua apta para el consumo humano. Muchísimas gracias, ingeniero Ceballos, por conversar sobre el tapete, el programa propositivo de Manaví. Se anunciaron la instalación de dos plantas, ya se cuentan con los financiamientos. ¿Cuándo inicia este proceso para que Manta empiece a construir verdaderamente este sueño anhelado que probablemente acabe con el desabastecimiento de agua, sobre todo en las partes altas de la ciudad, en la parte de la zona sur y también en parroquias rurales, inclusive hasta San Mateo? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Un saludo también a quienes siguen este gran programa a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, efectivamente hay un anuncio de carácter histórico a través del Comité de Reconstrucción, la aprobación de un financiamiento para la construcción o la instalación de dos plantas desalinizadoras que nos van a permitir cubrir la demanda del servicio básico de agua potable para alrededor de 21.000 habitantes, ¿no? Cubriendo la zona rural de Manta, cubriendo la parroquia San Mateo y cubriendo gran parte de la zona alta de la parroquia Manta, precisamente en los lugares en donde se tiene menor disponibilidad del recurso agua por horas o por días, ¿no? Haciendo un poco de justicia, atendiendo el gran problema que ha tenido la ciudad por décadas, iniciando por la parte precisamente más afectada, ¿no? Esto, digamos, es de carácter histórico, lo digo, porque seríamos la primera ciudad en el Ecuador continental que cuente con esta tecnología para potabilizar agua proveniente del mar y ofrecer un servicio básico de manera que la ciudadanía pueda hacer uso y consumir este tipo de agua una vez que sea desalinizada, ¿no? Muy importante la precisión que usted acaba de hacer, porque Manta se convertiría en la primera ciudad del país en el Ecuador continental, como usted lo refiere, en contar con las plantas de tratamiento o plantas instaladoras de agua, en convertir o en transformar el agua de mar en agua potable, agua para el consumo humano. ¿Cuándo se empezarían ya con los procesos de ejecución? ¿En qué parte se ubicarían estas dos plantas y cuál sería la mecánica de funcionamiento de las mismas? A ver, una vez que el Comité de Reconstrucción ha priorizado la inversión de 5.2 millones aproximadamente para la ejecución de este proyecto, lo siguiente es preparar la documentación precontractual, ¿no? Nosotros en la postulación del proyecto ya enviamos el proyecto técnico, contamos con la viabilidad técnica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y contamos ya con toda la permisería del caso. Ahora toca hacer ya la tramitología precontractual hasta llegar a un proceso de licitación. Una vez que el proceso de licitación haya concluido, se firme contrato, estamos hablando de unos 3 meses, digamos contando con todos los tiempos, incluyendo la contratación pública, el proyecto como tal tiene un periodo de ejecución de 6 meses. ¿Por qué tan corto el tiempo? Porque lo que se ha propuesto es específicamente plantas desaladoras modulares que a través de un estudio de mercado nosotros pudimos investigar que existe una gran variedad de proveedores que tienen plantas desalinizadoras contenerizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Son básicamente contenedores
en donde en su interior está ya instalada toda la, digamos, toda la mecánica y toda la hidráulica para poder efectuar el proceso de desalinización, ¿no? ¿Cómo se ejecutaría esto y en qué lugar estaría? Nosotros hemos ¿Mm? elegido un sitio entre Santa Maranita y San Mateo, muy cerca de la playa Latiñosa, muy conocida, precisamente por las características geográficas del punto, ¿no? Tenemos acceso a una parte muy cercana al mar en donde se construirían pozos playeros, en donde podríamos extraer alrededor de 10.000 metros cúbicos de agua salada. Y una vez que esta agua haya sido procesada, por 10.000 metros cúbicos de agua salada se producen alrededor de 5.000 metros cúbicos de agua potable. La eficiencia en la desalación es del 50%, ¿no? Una vez que esto ocurre, ya esta agua ya potabilizada se ingresa a nuestro sistema de distribución, compuesto por tanques y redes. En la zona de abastecimiento, que como decíamos, la zona rural, San Mateo, la parte alta de la parroquia Manta, nosotros contamos con el 100% de penetración de redes y el 100% también de usuarios con medidores. Probablemente se nos queden un par de usuarios que tenemos que ir regularizando en el camino, pero ya estaríamos, digamos, sobre la base de tener la infraestructura instalada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer la contratación pertinente, hacer la importación del equipamiento y mientras se haga la importación, nosotros construir la infraestructura básica, que esta vez serían pozos playeros, cimentación para los contenedores y obviamente tanques e interconexiones hacia los sistemas existentes. Con todo ese procedimiento que usted acaba de reseñar, ¿en qué tiempo ya se empezaría a dotar de agua a la zona alta de Manta, de la parte sur, y a las parroquias rurales, incluida también la parroquia urbana San Mateo? Nosotros estimamos que, incluyendo el proceso de contratación, no pueden pasar más de 8 meses, incluyendo el proceso, ¿no? En Hoy 8 meses ya estaría operativa, ya estarían operativas las dos plantas, ya estarían procesando el agua del mar para convertirla en agua potable y estaría abasteciéndose a estas zonas, llegando a casi 30.000 personas en estos sectores que he mencionado. totalmente, sí. A ver, como les decía, una vez que el proceso esté contratado, o sea, terminada la licitación y todos los trámites pertinentes previo a un proceso de contratación, el tiempo de ejecución del proyecto es de 6 meses, el propuesto. Podría ser menor, siempre y cuando haya la disponibilidad de las plantas contenerizadas que hemos nosotros solicitado dentro de los pliegos de licitación a ser publicados, ¿no? Si existe un proveedor, por ejemplo, que ya tenga estos módulos, digamos, prefabricados, obviamente los tiempos pueden acortarse. La Claro. ruta crítica siempre será, digamos, el proceso de importación, o sea, el traslado del puerto de origen al puerto de destino, que tendría que ser la ciudad de Manta, teniendo nosotros un puerto internacional, y luego de eso el proceso de desaduanización que estimamos no sea mayor a 3 meses. Pero igual, el cronograma propuesto en el proyecto presentado es de 6 meses, 120 días. Ya. El mantenimiento de estas plantas, ¿qué tan complejo es? A Eh, ver, ¿Qué el tan mantenimiento, complicado también sería el tema de la parte técnica, sobre todo porque son plantas modulares? correcto. A ver, el mantenimiento es muy parecido a una planta de tratamiento actual nuestra, ¿no? Más allá de que la tecnología es diferente, digamos, es un proceso de ósmosis inversa a través de, digamos, membranas semipermeables en donde se procede a hacer la inyección del agua, el mantenimiento de estas infraestructuras son muy parecidas a las que ya hemos tenido nosotros que dar mantenimiento como trabajo rutinario, ¿no? Lo único que estaremos agregando es un procedimiento nuevo a través de una tecnología diferente, que es una tecnología que ya está en el mercado desde hace muchísimo tiempo. O sea, nuestro sector industrial, el sector atunero sobre todo, ya utiliza. Porque recordemos que la historia de Manta es por sí una ciudad que no tiene agua, no tiene fuentes cercanas, ¿no? Entonces, la industria que se vino asentando en el camino ya fue innovando a través de procesos de desalinización para la cantidad de agua que necesitaban. Ahora estamos hablando de un proyecto un poco más grande, ¿no? De alrededor de 5.400 metros cúbicos, que en lo que respecta al Ecuador continental seríamos los primeros
en desalinizar esa cantidad de agua y más aún a través de un servicio público, ¿no? Ahora, Claro, y efectivamente, hace 30, 40 años atrás, ni siquiera la ciudadanía, la población, que probablemente en ese entonces estaba entre 70, 80 mil habitantes en la ciudad, contaba con el servicio tan elemental como el agua potable. Y así ya es. habían efectivamente industrias, empresas que contaban con la desalinización o plantas desaladoras para procesar sus productos en las industrias. Ingeniero, de la técnica del procesamiento de estas plantas desaladoras depende la calidad del agua que se pueda tratar. Totalmente. Y como todo en el mundo de la tecnología, todo va avanzando y todo se va haciendo más eficiente, ¿no? En algún momento la tecnología de desalinización o desalación, la eficiencia era de 70-30. No captaba 100 metros cúbicos, potabilizaba 30. Ahora la eficiencia está al 50%. Incluso la durabilidad de las membranas, a ser utilizadas en una osmosis inversa, antes se hablaba de meses de duración, ¿no? Antes de tener que cambiar las membranas. Ahora ya se habla de años, ¿no? La Secretaría Alcaldesa viajó hace poco a una ciudad en China, en donde tenemos un procedimiento de hermanamiento en donde ellos, por ejemplo, decían que sus plantas de ósmosis inversa, más allá de que la calidad del agua es muy diferente, eh, sus membranas duraban alrededor de 7 años, ¿no? Por ahí, que a lo mejor 7 años suena mucho, pero ya no estamos hablando de meses, ¿no? Entonces ya el proceso de mantenimiento y de, digamos, de operación de estas plantas se ha simplificado tanto que, por ejemplo, una planta puede ser operada a través de un sistema SCADA casi que sin la mano del hombre, ¿no? Teniendo presencia en el sitio. Eh, y todo esto, digamos, son parte de los desarrollos tecnológicos que se han venido dando a través del tiempo, haciendo que la tecnología de desalinización esté ya siendo utilizada en muchas partes del mundo, no ni siquiera en países, digamos, de primer mundo, como se les conoce, sino que ya países de la región. Chile y Perú ya tienen años en procesos de desalinización en el servicio básico. La ciudad de Lima tiene, por ejemplo, una planta desalinizadora de 30.000 metros cúbicos. Chile tiene una planta desalinizadora que abastece 3 ciudades que en conjunto suman alrededor de 300.000 habitantes. Y todos ya son servicios básicos, ¿no? Nosotros empezaríamos con una primera parte de 5.400, pero nuestra meta es cubrir el déficit actual de la ciudad de Manta, que es de 30.000 metros cúbicos por día. ¿Y estas plantas tienen un tiempo de operatividad? Obviamente, a ver, toda planta y toda Estamos infraestructura hablando. hidráulica mecánica tiene un tiempo, o mejor dicho, un ciclo de vida útil de alrededor de 25 o 30 años. Sin embargo, va a depender mucho de la El operación mantenimiento, como que siempre. se le dé y aparte la repotenciación que tengan este tipo de equipos. No recordemos que planta Ceibal, que es una tecnología convencional, pero más allá de eso es una planta potabilizadora, fue construida en los años 90, en 1992 fue entregada y todavía sigue operando como el primer día que se encendió. Todo va a depender de la operación y la calidad de mantenimiento que le demos y para eso, bueno, obviamente ya tenemos muchos años de experiencia y vamos a poder, sin lugar a dudas, dar una correcta operación. Manta en estos momentos cuenta con dos captaciones, una que viene de Rocafuerte, del río Puerto Viejo, y la otra también de Santa Ana, pero es del mismo río Puerto Viejo, y la otra de La Esperanza. Y tiene precisamente dos plantas, ¿no? Que le permiten abastecer y producir el agua potable que recibe la ciudad de Manta. Estamos hablando de la planta de Colorado y la otra planta que está en el Ceibal. En todo caso, con la producción de estas plantas, ¿a cuánto asciende los metros cúbicos de abastecimiento de agua para la ciudad? ¿Y de qué manera estas nuevas plantas desaladoras liberarían agua que se entregaba o que se está entregando hasta este minuto en la parte alta de Manta y también en cierta parte de San Mateo, y no sé si llega hasta las parroquias rurales? A ver, partamos desde digamos, la problemática, ¿no? La ciudad de Manta necesita 120.000 metros cúbicos para satisfacer la demanda diaria que tiene una 120 población mil metros cúbicos necesita. ¿Cuánto está de produciendo? 20.000. Actualmente, entre las dos plantas, Colorado y Ceibal, más allá de que tengamos 3 fuentes de captación, tenemos 2 plantas potabilizadoras. Entre las dos potabilizamos alrededor de 90.000, ¿verdad? Entonces 90 tenemos mil, un déficit histórico 40 mil.
1000 metros cúbicos. Son los 30.000 que van a procesar a través de las plantas instaladoras. Es decir, que cubrimos la demanda de los mantenes. Sí, en una primera fase vamos a iniciar con este proyecto, digamos, es de 5.400 metros cúbicos. Nos quedaría todavía por cubrir unos 25.000, que también estamos presentando un proyecto a nivel de factibilidad, que lo financiamos en la Agencia Francesa de Desarrollo, a diferentes multilaterales para cubrir el déficit total. Pero un poco ¿Y cómo se estaba cubrirían esos otros 25.000 pendientes? ¿A través de qué? a través del Nuevas proceso plantas de instaladoras. desalinización. Correcto. Proceso de desalinización, porque precisamente la temporada que estamos viviendo ahora mismo en el país eh, nos da a denotar que nuestras fuentes hídricas tienen un alto riesgo y un proceso de degradación totalmente acelerado, ¿no? Más allá de que no ha habido todavía una alerta en cuanto al recurso hídrico en Manabí, probablemente en los próximos meses vamos a tener alguna variación en nuestros niveles de los cauces, como sucede todos los años, ¿no? Nosotros todos los años, más o menos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, empieza a descender el nivel del cauce del río Puerto Viejo, obviamente porque se trasvasa desde Daule Peripa y empezamos a producir menos agua, ¿no? Entonces, pretender ir a captar más agua de una cuenca que ya está en un proceso de degradación, según el estudio que hicimos con la Agencia Francesa de Desarrollo, es muy riesgoso y en costo-beneficio nos conviene mucho más optar por una nueva fuente que en este caso es el mar. Una fuente infinita, una fuente mucho más estable, que a lo mejor podrán decir algunos expertos, es más caro desalinizar, podría ser, pero es más caro no tener agua. Entonces, y el Ahí también viene una preocupación. Usted acaba de decir algo, ¿no? Es más caro desalinizar agua. ¿Y esto en cuánto se traduce al servicio que se le cobrará al usuario? ¿Es más correcto, caro? sí es más caro, pero fíjese el análisis. El costo de producción actual de la ciudad de Manta es de 82 centavos por cada metro cúbico, probablemente uno de los costos de producción más altos del Ecuador, porque nosotros captamos, como usted lo decía, a 35 kilómetros en Ceibal, nuestra fuente más cercana, a 65 kilómetros en Santana, en el sitio Casa Lagarto, y a 100 kilómetros en La Esperanza cuando nos llega agua de La Esperanza. De hecho, ya no nos llega agua desde hace algún tiempo, precisamente porque hay un estrés hídrico en la provincia y en el camino los regantes se han conectado a satisfacer su necesidad para cultivo. Eso hace que nuestro costo de producción sea inmensamente grande. Ahora, según el proceso que nosotros estuvimos realizando con la agencia francesa, el costo de la desalinización incrementaría alrededor de 15 centavos el costo de producción. Ni siquiera es considerable. Y esto puede ser absorbido por nuevos usuarios, por ejemplo, de categoría industrial y comercial, a través de un subsidio cruzado que hace que el precio final del agua hacia el usuario que consume menos probablemente no tenga ni siquiera que afectarse cuando se desalinicen los 30.000 metros cúbicos que se requieren para cubrir la demanda actual. Y Recordando para, también, y para estos primeros 4.500 metros cúbicos con las dos plantas desalinizadoras o desaladoras, sí, ya han definido o están definiendo la tarifa del costo del agua. a ver, como ahora el proceso de desalinización va a ser de únicamente 5.400 metros cúbicos, al meterlo dentro del sistema general, en donde nosotros ya estamos potabilizando 90.000 metros cúbicos, la cantidad de agua que se va a desalinizar con ese 15 centavos adicional no influye dentro del pliego tarifario, porque puede ser Correcto. absorbido a través de un subsidio cruzado por los usuarios que consumen más o que aquellos que hacen lucro del agua que se va a comercializar, como es el sector industrial, como es el sector comercial. Entonces, para esta primera etapa no va a ser necesaria la revisión de un pliego tarifario. Probablemente para la fase 2, que ya comprende completar los 30.000 metros cúbicos que tiene de déficit la ciudad de Manta, probablemente tenga que revisarse el tarifario residencial, que de hecho no se ha revisado desde hace 15 años, no se ha incrementado. Sin embargo, el costo de producción sí ha incrementado en el tiempo y ahora es de 82 centavos. Probablemente hace 15 años el costo de producción rondaba los 40, ¿no? Hay un factor de inflación, insumos químicos que van incrementándose y también dependiendo de la calidad del cauce del río Puerto Viejo. En todo caso, ingeniero Miguel Ceballos,
Con estas dos plantas desaladoras, ¿cuánto Manta acabará con ese problema histórico de toda una vida de desabastecimiento de agua, sobre todo en la parte alta de la ciudad, en la parte de la zona sur y también en las parroquias rurales, que también incluye la parroquia urbana de San Mateo? Correcto. A ver, nosotros estamos planteando un proyecto de 5.400 metros cúbicos que cubre gran parte o una parte del déficit que tiene la ciudad. Pero lo más importante es que la ubicación de este proyecto va a hacer que se cubra la necesidad de la zona más afectada en el abastecimiento, ¿no? Zona rural, zona de San Mateo y la parte alta de la parroquia Manta, que es, digamos, la zona de expansión de la zona sur de la ciudad. Y A que esta zona, siempre ha sido sacrificada por la inestabilidad del mismo sistema. totalmente, o sea, por ejemplo, una paralización de un día en Ceibal. Eh, Esto trae como consecuencia un desabastecimiento de la zona rural de alrededor de 30 días, porque hasta que se pueda llegar con el agua hasta la zona rural, desde que se prende Ceibal, luego de una paralización, pasan 30 días para que se pueda estabilizar el sistema y poder bombear agua hacia la zona más lejana de la ciudad. Con este proceso, nosotros estaríamos satisfaciendo la demanda de la zona más, digamos, afectada y el agua que se destinaba para estas zonas, alrededor de 5.400 metros cúbicos, puede ser reubicada en otras zonas, como por ejemplo la zona de expansión, que sería Ríos 1, Ríos 2, Palo Santo, San Francisco, Azteca, Los Alpes, en donde Habría ahora una mejor distribución del agua abastece. potable y sobre todo también abastecería de agua de manera permanente a la zona alta de la parte sur de la ciudad y por supuesto a las zonas rurales. En todo caso, más temprano que tarde ya la ciudad contará con estas plantas desaladoras y sería la ciudad pionera en el poder continental de tratar el agua del mar para convertirla en agua potable, en agua apta para el consumo humano. Así sería, mi querido ingeniero Así Ceballos, es, sí. ¿verdad? La zona sur, la zona rural, digamos, la zona de San Mateo, tendrían servicio 24 horas del día, 7 días del día. Totalmente contigo. Muchísimas gracias, mi querido ingeniero Miguel Ceballos, por conversar con el programa propositivo de Maravillas sobre el Tapete. Muy gentil y por buenas noticias también que son alentadoras para los mantenses. Hoy, más que nunca, que carecemos de noticias positivas y de las adversidades por las que estamos atravesando, es necesario también imprimir este tipo de información que permiten a los mantenses mejorar las condiciones de vida y mejorar también las condiciones de abastecimiento de agua potable para el cantón. Muchísimas gracias.